Iniciamos con este domingo el tiempo de Cuaresma, un tiempo cairológico, un tiempo privilegiado, un tiempo de acercamiento cualitativo de Dios a nuestra vida y a nuestra historia, para, como siempre, desde la palabra de Dios, ir acercándonos a Él. Pues bien, en este tiempo la palabra de Dios nos va a enfrentar con una autorreflexión de nosotros mismos. Nos va a refrescar aquellos valores para que cambiemos de mentalidad, para que cambiemos de dirección, para que en una palabra nos convirtamos al Señor de la vida, de la historia y de la esperanza. Primer domingo de Cuaresma, ciclo A, 26 de febrero 2023. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente respondió a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, limpia de todo mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se proclamó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo, murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón a los que recibieron a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos,
Así también, por un acto de justicia, resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. La primera lectura de este domingo es del libro del Génesis, este primer libro de la Torá, de los hebreos, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Los 11 primeros capítulos del Génesis son una reflexión sobre el ser humano que reflexiona sobre quién es, qué sentido tiene su vida y qué sentido tienen los acontecimientos. Y en base a, probablemente en muchos casos, respuestas dadas por otras civilizaciones, particularmente las civilizaciones mesopotámicas, intenta dar sentido a todas las actuaciones de su vida. Concretamente, en este texto vemos a ese hombre que, de acuerdo con una de las tradiciones bíblicas, ha sido modelado de polvo del suelo y al cual Dios le ha insuflado aliento de vida y se ha convertido en un ser vivo. Pues bien, el Señor, para ese hombre que ha creado con sus manos el polvo de la tierra y le ha insuflado vida y le ha convertido en un ser vivo, Dios ha creado un jardín que califica de Edén. Y ese hombre tiene que dominar en ese jardín. Tiene que hacer brotar del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista para comer, pero hay un árbol en mitad del jardín que es el del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol del conocimiento del bien y del mal va a tener una identidad. Estamos, por lo tanto, ante un mito, ante una leyenda. Luego también va a aparecer la serpiente, que es la bestia, es calificada la bestia más astuta del campo que el Señor ha hecho. Y aparece también la otra persona, la mujer. Y evidentemente la serpiente introduce inmediatamente la duda. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. El hombre tiene la tentación de no reconocer la voluntad de Dios. Y esa tentación se introduce a través de la duda. Y de acuerdo con la mentalidad de aquella época, de aquellos siglos antes de Jesucristo, esa tentación le llega al hombre a través de la mujer, que da recepción a la serpiente. La mujer contesta a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis.
Y la astucia de la serpiente continúa en este diálogo con la mujer. No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Ya había dicho al inicio que se trata del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer, continúa el relato con esa mentalidad, se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó la iniciativa de tomar de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido. Aquí ese viene calificado como marido, que también comió. Se les abrieron los ojos y los dos descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Bien, todo este relato ¿para qué? Para que ese hombre reflexione sobre cómo el hombre y la mujer han sido creados para el bien, para disfrutar de la naturaleza y del paraíso, pero tiene sus trampas, la serpiente, tiene sus tentaciones, y el hombre tiene que saber de dónde viene, a dónde va y cómo tiene que comportarse. Y el hombre es libre. El árbol del conocimiento del bien y del mal y la tentación de la serpiente significan que el hombre quiere ser como Dios. Y el hombre tiene que saber que es una criatura a la cual Dios le ha dado la libertad, la capacidad de decidir, la capacidad de moverse hacia un sitio o hacia otro. Y ese hombre encontrará la felicidad justamente siguiendo la voluntad de Dios. San Pablo, en la carta a los romanos, esa carta que escribió antes de ir a Roma, nos habla también de una serie de explicaciones que giran en torno al pecado y a la muerte. Lo mismo que por un hombre entró el pecado en la muerte, en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Va a establecer un paralelismo entre el Antiguo Testamento, la concepción del hombre, y la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. Y la clave va a estar en entender que no hay proporción entre el delito y el don. El delito cometido por el hombre de pecar, esta palabra que ya nos hemos familiarizado, pecar, romper con Dios, que es la ley la que ilumina esa capacidad de ruptura, dice, pero el pecado no se imputaba porque no había ley, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo. Pese a todo, San Pablo reflexiona diciendo que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura de todo hombre en el aspecto positivo y en el aspecto negativo. En este caso, en el aspecto positivo. Adán, que era figura del que tenía que venir. ¿Y quién era el que tenía que venir? Jesucristo, con el cual se ha desbordado la gracia de Dios sobre todos. Y sobre todo, porque no hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio, a partir de uno, acabará en condena, mientras que la gracia acabará en justicia, es decir, en salvación. Si por uno se inauguró la muerte, su reinado traerá a raudales la justificación, la salvación. Reinará Jesucristo sobre todos esos hombres. Y resume al final, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. La desobediencia de un solo hombre, todos fueron pecadores. Por la obediencia a uno solo, todos serán constituidos justos. Vemos la simetría entre Adán y Jesús. Una simetría que no es paralela, sino que viene superada la acción de Adán por la de Jesús. Por eso es una lectura que nos introduce en la gracia y en la esperanza. Y finalmente el Evangelio de Mateo nos cuenta
las llamadas tentaciones de Jesús. Estos textos son muy importantes porque están en la misma línea de la reflexión, pero ahora particularizándolo en Jesús y particularizándolo en Jesús en cada uno de nosotros. Jesús, que es llevado al desierto, ese lugar inhóspito de las tentaciones del pueblo de Israel, esos 40 años en el desierto, y es llevado al desierto justamente para ser tentado por el diablo. ¿Qué significa ser tentado? Significa puesto en situaciones límites, como nosotros. Aquí no se trata de un momento cronológico, ni de 40 días. Se trata de la presencia de esas situaciones límites durante toda su vida Jesús y también cada uno de nosotros. La primera tentación, y después de ayunar durante 40 días con sus 40 noches, lo lógico, al final sintió hambre. Y el tentador, el contrario a Jesús, le tienta. Le pone en situación límite y quiere que haga milagritos, entre comillas, que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? Que no es el pan, que no son los bienes materiales los que van a alimentarnos nuestra vida, que también el pan nos dará todo lo que necesitamos para vivir. Pero más allá del pan está sobre todo la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que jalona cada día nuestra vida. La segunda tentación, el diablo le lleva a Jerusalén, a la ciudad santa. Lo pone en el alero del templo, esa zona que ve, desde la cual se puede percibir el torrente Cedrón, el monte de los olivos, una altura importante. Si eres hijo de Dios, le está planteando su identidad. Tírate abajo porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Una vez más la tentación de ir más allá. Claro que es hijo de Dios, pero el tentador quiere desdibujar en esta situación límite. ¿Para qué? Para reírse de él, porque sabe que es Dios y por supuesto no le sucederá nada. Pero le pone en la situación límite, como nos pone muchas veces el tentador a nosotros, para que optemos por la solución de hacernos, no de ser, sino de hacernos hijos de Dios en el sentido más negativo, de creernos que somos todopoderosos, porque tenemos ese poder. Y en tercer lugar, el diablo le lleva a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, todo lo que podían imaginarse de poder. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Es decir, si en vez de reconocer todos esos reinos, me reconoces a mí como rey, el tentador, otra situación límite. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, diablo, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces el diablo lo dejó y aquí se acercaron los ángeles y le servían. 3 situaciones límites, muchas situaciones límites en la cual somos y nos sentimos tentados por todas aquellas fuerzas que van contra nosotros mismos, contra nuestra identidad de cristianos y contra la historia de la salvación. Vamos pues a centrarnos en esta palabra de Dios que ilumina una vez más nuestra vida, para que esa conversión signifique ser fieles a ese Dios que nos ha creado, ser fieles a ese Dios que nos acompaña cada día con su palabra para hacer frente a las tentaciones. Vamos a comentar las conclusiones de los textos leídos. Conocemos muy bien la escena del Génesis, cuando Dios modela al hombre y a la mujer y les infunde su espíritu de vida. Les sitúa en el jardín del Edén lleno de árboles y frutos buenos para comer. Solo hay un árbol, el del conocimiento del bien y del mal, del que no pueden tomar. Solo uno. La serpiente les engaña: no moriréis, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. No lo pueden soportar. Lo miran, ven un fruto hermoso y lo comen uno y otro.
y al descubrirse desnudos se ciñen unas hojas de higuera. Ya saben que han faltado a la indicación de Dios. Recitamos el Salmo 50, Misericordia, Señor, hemos pecado. Pablo escribe una larga carta a los romanos antes de visitarles. El texto elegido hoy habla de la salvación, tan necesaria porque ha entrado el pecado en el mundo. Por un hombre, Adán, entró la muerte y alcanzó a todos los hombres. Pero la gracia que otorga Dios por medio de Jesucristo se ha desbordado sobre todos. Jesucristo nos ha justificado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así reinará la gracia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El primer domingo de Cuaresma nos trae siempre el tema de las tentaciones. Jesús fue tentado en lo mismo que cada día somos tentados nosotros, en nuestras seguridades, buscando el alimento fuera de Dios, renegando de Dios para adorar a otros dioses que procuran el poder, la gloria, la autosatisfacción. El diablo le hace sospechar: si eres hijo de Dios, si fueras hijo de Dios, podrías. Pero Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Apártate, Satanás, porque al Señor adorarás y solo a Él darás culto. Bienvenidos al tiempo de Cuaresma.